El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mis adversarios». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bellísimo este ejemplo, este testimonio que nos trae el Evangelio de San Lucas para mostrarnos cómo tiene que ser nuestra oración. El Señor en el Evangelio, digamos que no nos puso como una norma tan suprema y tan obligatoria, tan esencial y fundamental para nosotros los cristianos como la oración incesante sin desfallecer. Dice el Catecismo de la Iglesia que Cristo no nos puso como norma ni como ley vigilar. Tampoco nos puso como norma ni como ley trabajar. De hecho, no está en ninguno de los mandamientos. Pero la palabra de Dios más de una vez, incluso hoy lo escuchamos en San Lucas, nos pide que tenemos que orar sin desfallecer. Y el ejemplo más claro de esto, pues lo vimos en el libro del Éxodo. El ejemplo más supremo para nosotros, cómo tiene que ser nuestra actitud frente a Dios y cómo es que se alcanzan las gracias, las bendiciones de Dios, cómo es que se atrae su misericordia y se atrae su poder, su amor sobre nosotros, pues nos los presenta la misma Sagrada Escritura. Cada que Moisés necesitaba algo o quería solucionar algo frente al pueblo y frente a cualquier decisión que debía tomar, lo primero que hacía era ponerse frente a Dios y comenzar a dialogarlo con Dios. Lo mismo Abraham. Cuando Abraham sale de su tierra, no sale por iniciativa personal. Es que Abraham era un hombre que mantenía un contacto consciente, amoroso, continuo y permanente con el Señor, dialogaba con Dios, le preguntaba a Dios, e incluso cuando tenía alguna dificultad o problema, o cuando veía que la prueba estaba a un nivel tan alto y no veía el cumplimiento de las promesas de Dios, también se valía de la oración para reclamarle a Dios. Y hoy precisamente Moisés, ante un peligro que se acerca, porque el Señor les ha pedido que sigan caminando y avanzando por el desierto, y van a llegar a un pueblo que son los hijos de Rafín, y entonces estos deciden atacar a Israel. ¿Y qué hace Moisés? Manda a Josué, el más joven de todos, y le pide que se vaya con algunos hombres, ni siquiera con todos, y que se vaya a la ofensiva contra quienes los quieren atacar. Y entonces Josué sale y Moisés se va con dos más y sube a la montaña con el cayado para orar.
Es más, cuando estaba orando, y dice la palabra de Dios que tenía las manos en alto, entonces Israel se imponía contra los amalecitas y ganaba punto en la batalla. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, es decir, cuando descansaba para orar y le bajaba la oración, los amalecitas vencían a Israel. Entonces los dos que estaban con Moisés le pusieron una piedra para que se sentara, para que siguiera orando, y comenzaron a levantarles a ambos lados las manos para que las tuviera en alto. Porque es que para la oración no hay descanso. Y quien descansa en la oración le cede terreno al pecado, le cede terreno al mundo y le cede terreno al demonio. Yo recuerdo que mi director espiritual muchas veces me lo dice: mijito, tú nunca puedes parar, porque parar es retroceder. En la vida espiritual uno nunca puede parar de orar. Y quien para ya se dio terreno. El ejemplo nos lo da hoy el libro del Éxodo. Cuando Moisés paraba, Israel perdía. Cuando paramos en nuestro contacto, en nuestra unión con Dios, en nuestra relación con Dios, en la oración con Dios, retrocedemos y perdemos terreno. Por eso nosotros no podemos dejar de orar incesantemente. Ahora, la oración incesante tiene una característica, y es que nosotros no podemos orar de cualquier manera. Nuestra oración tiene que ser una oración de suprema confianza, de completa certeza. Cuando uno se acerca a Dios, es porque tiene la certeza en primer lugar de que Dios lo escucha. Es porque tiene la certeza en segundo lugar de que Dios también está suscitando su propia oración, su propia súplica, su propia alabanza, su propia adoración, porque es Dios el que suscita eso. Y como es Dios el que suscita la oración, en tercer lugar, también tenemos que tener la certeza de que Dios responde y responde favorablemente. Y que Dios es omnipotente, porque para Dios no hay nada imposible. Y por eso Moisés se va a orar, porque sabe que para Dios no hay nada imposible. El Salmo nos ayuda a comprender de un modo más claro esto, porque dice: el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hay gente que reza demasiado, pero no cree que el auxilio le viene del Señor. Y a la par que está rezando, también está trabajando, porque se pone de rodillas a orar, pero el corazón y la mente la tiene en otro lado, solucionando problemas que ni siquiera puede solucionar. No, cuando uno se conecta con el Señor, uno tiene que tener la certeza del salmista de que el auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y que Él no va a permitir que resbale nuestro pie. La persona que ora tiene que tener la certeza de que Dios no le va a dejar caer, y si no, ¿para qué oramos? ¿Para qué pedimos? ¿Para qué suplicamos? Es que la oración tiene que tener el condimento de la fe cristiana. Tampoco sirve cualquier fe, tiene que ser la fe cristiana. Y es la fe cristiana la única que nos da la certeza de que cuando exponemos nuestras dificultades a Dios, que cuando dialogamos nuestros problemas con el Señor, que cuando venimos a adorarle, a alabarle, a glorificarle, Dios responde favorablemente a nuestras intenciones. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y Él no permitirá que resbale mi pie, porque mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Frente a esto, San Pablo está advirtiendo a Timoteo. Este capítulo 3, que aquí se nos toma unos versículos más adelante, pero todo el contenido del capítulo 3 es una advertencia que San Pablo le está haciendo a Timoteo de la filtración de falsos doctores y profetas dentro de la iglesia. Y le dice que serán fanfarrones y que el futuro de la vida cristiana y del mundo estará marcado por la fanfarronería, por la rebeldía, por todo tipo de pecados y de desborde de maldad. Y dice: por eso tú tienes que permanecer firme en lo que aprendiste. Tienes que permanecer firme en lo que recibiste. Tienes que guardar el don de la doctrina. Y por eso utiliza la palabra, aquella palabra que recibiste, no la tuya,
la que tú recibiste, la palabra de la tradición. Utilízala para exhortar, para rebatir, para arguir. No utilices otra palabra. El problema hoy en la iglesia, ¿cuál es? Que muchos están utilizando otra palabra, no la palabra de Dios para instruirnos. Y frente a eso advierte San Pablo a Timoteo, porque algunos hablan de piedad, hablan de mucha piedad y de mucho fervor, pero en la práctica no son nada de lo que dicen, no son nada de lo que enseñan. Y es verdad que hoy en la iglesia escuchamos sermones, escuchamos homilías, escuchamos predicaciones de personas que dicen que hay que vivir, por ejemplo, en la pureza y en su vida privada, ¿cómo son? Hay muchos que dicen que no hay que mentir y en su vida privada, ¿cómo son? Se visten de piedad, pero no tienen en las obras nada de piedad, porque no hay coherencia entre lo que se enseña y entre lo que se predica. Y por eso San Pablo advierte a Timoteo, cuídate de esos. Pon mucho cuidado de esos, porque les gusta infiltrarse en las casas, les gusta meterse en los grupos y les gusta hacer de maestros. Y hoy hay muchos así. Se predica el amor a Dios, pero a la hora de amar a Dios se ama primero a sí mismos que a Dios. Se ama primero al mundo que a Dios. A la hora de darle el culto y la adoración a Dios, se le da el culto a otras cosas y no a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es muy fácil. Es muy fácil distinguir los fanfarrones hoy y los falsos profetas, porque estos no oran. Estos no alcanzan todo a los pies del Señor. Estos ponen toda su confianza en sí mismos, en sus capacidades humanas para atraer gente, utilizando el nombre de Dios lógicamente, pero se vuelven dinámicos, entusiastas, hábiles. Bueno, y así lo hacen también los sociólogos. Nada novedoso hay en este mundo. Políticos de todo tenemos así, que tienen capacidades para persuadir a la gente. Y hoy hay cristianos muy mentirosos, porque no son coherentes con su vida y les encanta estar enseñando y hacer proselitismo. Pero estos no son verdaderos. El verdadero es el que, como Moisés, alcanza la victoria de rodillas delante del Señor, suplicando al Señor, para que aparezca claramente que el triunfo es de Dios y no de los hombres. Hoy en la iglesia hay muchos que les encanta adquirir triunfos y victorias y hacerse autorreferenciales y hablar de sí mismos, comunidades que lo único que les encanta es hacer proselitismo de ellas mismas y no de Cristo, no de la victoria del Señor. ¿Por qué el Señor manda a Moisés a orar? Para que se note que el triunfo es de Él y de ningún hombre. Es que ninguno de nosotros es indispensable para la salvación. Ningún grupo, ninguna comunidad es indispensable para la salvación. El único indispensable para nuestra salvación es Cristo. La iglesia misma no se sabe ni se cree absoluta. La iglesia sabe y cree que ella es solo un medio para acercarnos a Cristo, que es el único que nos libera y que nos salva. Y hoy hay dentro de la iglesia gente así, hay grupos así, hay predicadores así. Y el único que nos salva es el Señor. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y el único que no va a permitir que mi pie resbale es el Señor. Y por eso en un tiempo como en el que estamos, uno no puede estar yéndose detrás de esa fanfarronería. Es necesario que hoy doblemos más rodilla delante de Jesús sacramentado. Es necesario que saquemos más tiempo para la adoración eucarística. Es necesario que hoy vengamos a la Eucaristía con la esperanza y la certeza de que nuestro guardián no duerme y que desde el altar alcanza el triunfo de la victoria, la paz, la salvación y la unidad que necesita el mundo. Lo que no se logre desde la Eucaristía no se va a lograr desde ningún otro lugar. Es que la Eucaristía es Cristo. La Eucaristía es Jesús. La Eucaristía es el Señor.
En la iglesia pueden hacerse muchos eventos, actividades, retiros espirituales, convivencias, congresos. Pero si todo eso no desemboca en la Eucaristía y no es para hacernos ver que la necesidad que nosotros tenemos de Jesús Eucaristía no sirve, no responde a la finalidad para la cual se esfuerza la iglesia. La Sacrosanctum Concilio nos advirtió en el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Cuídense de aquellos y de aquellas actividades que no los lleven a depender de Jesús Eucaristía. Cuídense de eso, porque eso no termina bien, eso no para bien. Todo en la iglesia, todo el esfuerzo que hace nuestra Madre la Iglesia, desde los diferentes campos, desde las diferentes proyecciones, lo hace para llevarnos a la Eucaristía. Y dice el concilio que la Eucaristía también es fuente de la vida cristiana. Un evangelizador que no se alimente de Jesús Eucaristía para luego ir a comunicarlo, eso es más bien raro, ¿sí? Porque eso no termina dando fruto. Y no se queden contentos con ver masas, multitudes, porque eso no dice nada de la vida cristiana. Al Papa Benedicto XVI, en el libro Luz del Mundo, le hacían ver cómo para sus audiencias la gente acudía en mayor número para escucharlo a él que a San Juan Pablo II. De hecho, la gente tuvo, en la iglesia y fuera de la iglesia, tuvo mayor agrado, o digamos, se volcó con mayor fuerza y cantidad a escuchar al Papa Benedicto XVI, por su sabiduría, por todo lo que salía de él. Y le decía al periodista: Santidad, usted sí se da cuenta la cantidad de gente que viene a escucharlo a Plaza de San Pedro. Es tanto que aquellos que buscaron desacreditar desde los medios de comunicación social al Papa Benedicto XVI nunca enfocaban las multitudes de Plaza de San Pedro cuando él daba las audiencias, porque era inmenso el número de gente que acudía en peregrinación a Plaza de San Pedro a escuchar al Papa Benedicto XVI. Pero como siempre hubo una intención de desacreditar al Papa desde los mismos medios de comunicación y aún católicos, porque él fue una puntilla en el zapato para muchos católicos, porque era un hombre franco, para decir la verdad. Y le decían: usted no se da cuenta la cantidad, usted viene a escucharlo más que Juan Pablo II, ¿usted qué piensa de eso? Y dice: falta ver cuántos de todos esos que vienen a escuchar tienen verdadera fe. Habría que mirar si tienen fe, porque habían muchos que iban a escucharlo por curiosidad. Habían muchos que se acercaban a Plaza de San Pedro por otros intereses, no por el impulso de la fe. Por eso la verdadera oración es la que nos mueve o es movida desde la fe, porque nos orienta directamente a Jesucristo. La fe es verdadera cuando nos lleva a detectar que Cristo es el único, que no hay otro Señor. La fe es verdadera cuando nos lleva a detectar desde el fondo de nuestro corazón que no existe otro liberador más que Cristo, porque no hay otro más que pueda liberarnos que el Señor. La fe es verdadera y auténtica cuando nos lleva a identificar con mucha claridad de que el único que nos salva, nadie más, es Cristo el Señor. Esa es la fe verdadera y esa es la fe con la cual se nos pide orar, y lo que San Pablo le está diciendo a Timoteo que debe conservar. Pero cuando a uno le dicen que depende de un instrumento, cuando a uno le dicen que la salvación depende de una comunidad, cuando a uno le dicen que para poder estar en gracia uno tiene que estar ligado a un grupo de personas específicamente, eso se llama fundamentalismo, porque entonces no es Cristo el único fundamental, no es Cristo el único Señor, no es Cristo el único Salvador, el único liberador. Y hoy hay personas que predican la redención en poderes temporales, y la redención solamente nos la trajo el Señor, nadie más. Solo Cristo y Jesús Eucaristía.
Nadie más. Es la única voluntad y el único querer del Padre es que todos escuchemos a su Hijo y lleguemos donde su Hijo y le supliquemos a su Hijo, porque es a su Hijo a quien Él escucha y a quien Él siempre favorece. Y por eso Jesús nos dice en el Evangelio: todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Y todo lo que les conceda el Padre en mi nombre, así será glorificado mi Padre, porque podrá hacer las obras por el Hijo. Por eso nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor esa gracia. Primero, de tener una fe verdadera, auténtica, la fe que nos centre en el Señor. Para eso existe la Iglesia Católica. La Iglesia Católica existe y ha existido y vive aún y permanece viva porque nos centra en el Señor y porque nos predica una única fe. ¿Cuál fe? La fe que nos dice que el único Salvador es Jesús. La fe que nos dice que el único liberador es Jesús. Esa es la predicación de la Iglesia. Y por eso la Iglesia siempre nos lleva a la vida sacramental. Hay gente que cree que está muy vinculada a la Iglesia Católica y no se confiesa. Le da lo mismo si va a Eucaristía o no va. Le da lo mismo si comulga o no comulga. Si comulga de cualquier manera. Porque ya hay gente que no está teniendo la fe católica. Hay gente que ya, aunque está dentro de la Iglesia, no tiene la fe cristiana, no tiene la fe verdadera. Y muchísima gente, por eso hoy se habla de una apostasía informal, una apostasía silenciosa, una apostasía práctica, porque muchos ya se vendieron y se regalaron hace mucho tiempo y ya no son los del Evangelio. Y así hay muchos en este mundo, solamente tienen la marquilla y la etiqueta exterior de católicos, pero en la práctica de católicos no tienen nada. El auténtico católico termina en la Eucaristía y hace su vida dependiente de Jesús Eucaristía. Al que no, le da lo mismo si está en la Eucaristía o no está. Al que no, le da lo mismo si recibe a Jesús Eucaristía o si no lo recibe. Al que no, le da lo mismo si hay un sagrario o no hay un sagrario, si hay una capilla abierta o está cerrada. ¿Por qué? Porque la fe ya se ha ido perdiendo. Entonces, nosotros oremos incesantemente, pero oremos desde la fe cristiana, que nos da la certeza de que en Jesús siempre tenemos la victoria. Y por eso cuando venimos al sagrario con esa certeza de la fe, de saber que Cristo es nuestro guardián y que no duerme ni reposa, el guardián de Israel, y que Él es el único que nos salva y que Él es el único que nos libera, tengamos siempre la certeza de que no caeremos, de que el Señor no va a permitir que nos pase nada malo. Así el mundo, así esto estalle, ¿sí? Así el mundo entre en su totalidad en un caos tremendo. Mientras tengamos la certeza de que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador y que siempre escucha nuestra oración y de que nuestro guardián no duerme, podemos estar tranquilos porque terminará haciéndonos justicia. No hará justicia a Dios, a sus elegidos que claman ante Él día y noche. Y no crean que esto lo utiliza como una figura literaria cuando dice día y noche. La Virgen en Fátima nos mandó a orar y mucho, ¿sí? Y la gente se contenta con 5 minutos que esté en el sagrario, o 10 minutos. La gente se contenta con 30 minutos que esté en el Santísimo. Eso es muy poco para lo que estamos viviendo hoy. Eso es muy poco para las familias que ya no saben qué hacer con sus hijos. Eso es muy poco para una esposa que tiene un esposo inconverso, que no quiere cambiar. Eso es muy poco para un esposo que ve que se le está derrumbando la familia y se le está derrumbando el hogar y el matrimonio. Eso es muy poco. Hay que orar sin desfallecer, día y noche. ¿No hará Dios justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? Les aseguro, dice Jesús, que les hará justicia. Pero aquí viene y termina el Evangelio una gran pregunta. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre
¿encontrará fe sobre la tierra? ¿De qué nos sirve a nosotros tener la esperanza puesta en los hombres? En partidos políticos, en líderes políticos. ¿De qué nos sirve? Si al fin de cuentas, cuando el Señor nos llame, lo único que nos va a preguntar es por el nivel de fe que hayamos tenido en Él. No por ser, hay gente que es activista pro vida, sí, y lo hacen desde el ser católicos, pero hay que ver cuántos activistas hay delante del sagrario, pidiéndole al Señor que derrame su misericordia para que detenga esta manifesta, esta práctica cruel del aborto. Como ya nos suplicamos de la misma manera, y como ya no tenemos la misma fe para saber que el único que nos puede salvar y nos puede llevar a la victoria es el Señor, por eso el mal sigue creciendo, y hasta que no lo hagamos, seguirá creciendo más. No crean que va a menguar. Que la gente siga poniendo hoy la esperanza en los hombres, en partidos políticos, en movimientos sociales, en activismos humanos, y deje de poner su esperanza en el Señor y de doblar rodilla ante el Señor y de suplicar ante Él día y noche. Eso es grave para la humanidad y muy delicado para nosotros y muy delicado aún para la iglesia. Por eso tenemos que suplicar, hay que orar más, rezar el Santo Rosario insistentemente. Ya no nos conformemos con rezar solamente un rosario, y hay que rezar desde el corazón, suplicarle más al Señor, meditar más la palabra del Señor, que estar escuchando tanta fanfarronería, tanta predicación tóxica. La gente hoy está muy contaminada, muy intoxicada. Lo digo yo que voy y vengo a lugares y la gente anda envuelta, confusa, escuchando una cantidad de gente, instrumentos, y la gente ya no sabe quién le está diciendo la verdad ni dónde está la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la gente no termina a los pies de Jesús Eucaristía. Y va uno y les habla de que la salvación está en la Eucaristía y la gente se confunde. Y yo, ¿por qué se confunden? No es que el Padre Omar nos está confundiendo. Porque les digo que vengan a la Eucaristía. ¿Acaso yo fui el que recibí esa revelación para mí? Esa la recibió la iglesia. Y a la gente le hace daño que le digan que se ponga a rezar más el rosario. Imagínense, hay católicos que se confunden porque se les dice que en el rezo del Santo Rosario está nuestra esperanza y nuestra certeza y es que nos están dañando la espiritualidad. Imagínense, ¿qué espiritualidad les están dañando? No tienen espiritualidad cristiana. Mundana será, pagana será, pero no cristiana. Es que ¿qué hay más importante que la Eucaristía? ¿Qué hay más importante, sí, que la misma palabra de Dios? Que la piedad del Santo Rosario, que la iglesia nos la ha enseñado, nos la ha predicado y la ha vivido. ¿Acaso hay más importante que la misma vida sacramental, la confesión? Hay gente que hace años no acude a la confesión y creen que vamos a obtener salvación. ¿A quién encontramos en el sacramento de la penitencia? A Cristo, que está dispuesto a salvarnos y a perdonarnos todos los pecados, por muy grandes que sean. El Señor está dispuesto a perdonarnos siempre de todos si estamos arrepentidos y queremos cambiar. No hay pecado, por muy grande que sea, que el Señor no perdone. El único pecado que el Señor no perdona es el que yo no confieso y del que no me arrepiento. Y eso es ya pecar contra el Espíritu Santo, que nos lo decía el Evangelio ayer. Porque el que no se quiere arrepentir, ya, eso es una forma de cerrarle la puerta al Espíritu Santo. El que quiere seguir su vida en el mundo y le cierran las puertas a la misericordia de Dios, ese ya es un pecado contra el Espíritu Santo. Pero si queremos cambiar, si queremos ser mejores, si queremos arrepentirnos y nos arrepentimos delante del Señor, cualquier pecado que sea, el Señor nos lo perdona, cualquiera. Y no solo nos lo perdona, sino que destruye ese pecado y nos da una vida nueva, porque eso hace la misericordia del Señor. Pero tenemos que acudir a la vida sacramental. Hoy se predica muy poco de los sacramentos, pero sí se habla de muchas cosas dentro de la iglesia. Y la Eucaristía es el alma y la vida de todos los cristianos.
y aún del mundo, porque el mundo no podría subsistir sin la Eucaristía. Es la vida del mismo universo. Las leyes físicas del universo se sostienen en un orden establecido por la Eucaristía. Por Él se hicieron todas las cosas, nos dice San Juan, y sin Él nada llegó a existir. Es el Verbo que se hace carne aquí en el altar quien lo sostiene todo. Por eso la Eucaristía no puede desaparecer. Porque si la Eucaristía desapareciera, no solamente el mundo, sino el universo entero entraría en un caos total. Todos entraríamos en un caos. Tener a Jesús Eucaristía es tener la seguridad más grande en estos tiempos. Ahorita que la gente anda buscando tanto refugio para esconderse de la guerra, del hambre y todo lo que viene. Sí, que esto todavía no empieza. El mayor refugio es la Eucaristía. Quien esté cerca de un sagrario y quien tenga la fe en la Eucaristía tiene el mejor refugio. No hay ninguna bomba nuclear que le pueda destruir. No existe ningún arma que lo pueda acabar y destruir en este mundo. Por eso esta pregunta que se hace Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Cuídense mucho de tantas enseñanzas que no son reales, de tantos falsos profetas, de tanta gente que le gusta engañar. ¿Por qué intención? No lo sé, solo lo sabe Dios y a Dios le corresponde juzgar eso. No a mí, pero los errores que están predicando muchos, eso sí es necesario advertirlos. Y están dentro de la iglesia, y están en la boca de sacerdotes, de laicos predicadores, de consagrados, y están llevando la humanidad y la gente, la están alejando de Cristo, del verdadero fundamento de nuestra vida, que es la Eucaristía, que es la palabra del Señor, y que es la fe que profesaron nuestros abuelos, nuestros padres, la fe católica. Nos están alejando de la Virgen, y el diablo disfruta haciendo todo eso. Por eso no nos dejemos embolatar, no nos dejemos intoxicar. El mayor regalo que podemos tener nosotros es Jesús y Jesús Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.